Buenísimo, Doc. Bienvenido a este espacio que se llama El Blog de Pacu, un podcast que estamos haciendo para ver si el contenido le sirve a algunas personas. ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre presto a cualquier invitación que nos ayude a poder llegar a las personas con este tema tan apasionante que es la psiquiatría, ¿no? A veces todavía mal conocido, con muchos estigmas, Claro. muchas incógnitas, pero que últimamente está tomando tanta relevancia por los problemas, los conflictos, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, ¿no? Ok. ¿Usted es psiquiatra? Sí, exactamente. Yo soy psiquiatra, siempre hay esa incógnita, esa duda de cuál es la diferencia entre psiquiatra y psicólogo. Uh-huh. Yo soy psiquiatra primero formado como médico, egresado de medicina, y luego de haber ejercido la medicina por unos años como médico general, ya hacemos la especialidad de psiquiatría como una rama más de la medicina. Ok, claro. Y eso fue una de las preguntas que hubo. Yo lancé pregunté en la página de Facebook qué cosas les gustaría que les preguntemos a un psiquiatra en el podcast. Y una de las preguntas es, ¿cuál es la línea divisoria o cuál es la diferencia entre lo que hace la psiquiatría y la psicología? Y bueno, y otras preguntas más que se las voy a ir diciendo, pero no sé si podemos comenzar por eso. Claro, en realidad algo súper importante, y seguramente se van a ir respondiendo muchas preguntas porque aunque no parecieran, Uh-huh. tienen mucha conexión, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, creo que era el que es la mente. Claro. Entonces, cuando hablamos de la mente y el cerebro en general, porque cerebro y mente ya prácticamente vienen a ser un sinónimo, Uh-huh. es el órgano más complejo que existe en el ser humano. Y no solamente el ser humano, sino que se dice que es el órgano más complejo y el sistema más complejo que se conoce en el universo entero. No hay nada más complejo que el cerebro. Incluso el universo no es tan complejo como el cerebro. Si hacemos una introspección y vemos hacia adentro la cantidad de neuronas que tenemos, se calcula que un ser humano tiene 100.000 millones de neuronas. Y cada neurona puede hacer más de 100.000 conexiones sinápticas. Uh-huh. Entonces, cada conexión sináptica es como un planeta prácticamente. Entonces, es realmente complejo. Entonces, basada en esta complejidad empiezan a nacer muchas ramas que ayudan a atender, a conocer y a cuidar el cerebro, la mente. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, en medicina uno puede dedicarse a la neurología, a la neurocirugía, a la psiquiatría, y esas tres ramas son las especialidades médicas que se dedican al cuidado del cerebro. Y a raíz de eso también, ¿no? Fuera de la medicina nacen otras profesiones que se dedican a cuidar la mente, ¿no? Psicología, psicopedagogía, entonces todos están al cuidado de la mente, del funcionamiento. Ahora, la diferencia principalmente es que el psiquiatra es médico, entonces puede profundizar un poco más en los problemas y en los trastornos mentales, donde ya la raíz, o sea, en realidad siempre la raíz es biológica, hay una alteración anatómica, biológica, pero a veces esa alteración es mucho más fuerte. Entonces, cuando ya esto se necesita una intervención médica, el psiquiatra tiene esas herramientas en base a fármacos u otro tipo de terapias que pueden ayudar a devolver la estabilidad fisiológica, biológica de la mente, ¿no? Pero indudablemente el psicólogo es también muy importante, ¿no? No podemos vivir el uno sin el otro, ayudar realmente el uno sin el otro. Claro, y si usted tuviera que decir en qué momento tiene que interactuar más uno o más el otro, o en qué momento uno deriva al otro, ¿cómo se da esto? Bueno, por lo general no hay una línea exacta, ¿no? Decir aquí derivo, Claro. aquí no derivo, depende mucho del criterio, la experiencia de cada profesional. Uh-huh. Y también la sabiduría, llamémosle así, porque a veces el ego es tan fuerte, claro, que uno se cierra y no quiere buscar ayuda. Pero en realidad en medicina y en la vida en general, nada se logra solo, sino en equipo, ¿no es cierto? Claro, y aquí hay una cosa que es fundamental también, que yo la he escuchado mucho. Primero que nada, la gente le tiene un poco de miedo, por ejemplo, a los fármacos. Uh-huh. Entonces, cuando yo alguna vez comenté de que estaba asistiendo a sesiones con un psiquiatra, quizás algunos me decían que era mejor ir al psicólogo, porque el psiquiatra, era como, venía esto frecuente. No, pero es que el psiquiatra te va a recetar algo y a veces estas cosas son, no me lo decían con estas palabras, pero me decían que los resultados de los fármacos no podrían ser siempre favorables. Y por ejemplo, esa es una pregunta que también salió varias veces en lo que lanzamos en la página, y era que decía,
cómo se tratan, cómo se manejan los fármacos. Claro. En realidad es la naturaleza humana tener miedo a lo desconocido, ¿no? Y la psiquiatría es la rama de la medicina que más ha tardado en evolucionar y en conocer con mayor exactitud cómo funciona el cerebro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos remontamos al pasado, a la evolución de la medicina, si yo veía un paciente con dolor de estómago y tenía una apendicitis, a ese paciente moría, yo le abría el estómago y veía que su apéndice, comparado con una persona sana, se había inflamado, estaba negro, había reventado, estaba todo necrosado. Y decía, esta es la razón por la cual está fallando o ha tenido dolor. Claro, en una autopsia uno podría ver todo. Y así, en una fractura, infartos de miocardios, hepatitis. Comprendo. De hecho, lamentablemente, aunque sea un poco duro, por ejemplo, la mayor evolución que ha tenido la medicina se ha dado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes han experimentado en vivo con presos de guerra, ¿no? Claro. Ha sido muy duro, pero por eso muchas enfermedades incluso tienen nombres de alemanes, como el Alzheimer y demás cosas. Claro. ¿No? Pero ¿qué pasaba? Digamos, yo veía un paciente con esquizofrenia, que ahora conocemos, que estaba con alucinaciones, delirios, y a ese paciente le abría el cráneo y veía que su cerebro era completamente normal. Claro. ¿No? En que no tenía ninguna alteración. Entonces ahí viene la duda y la incógnita. ¿Qué es esto? Entonces ahí se atribuía a los demonios, a los espíritus, en la cultura griega a malos fluidos corporales, ¿no es cierto? Porque no se podía encontrar la razón. Y como desconocíamos, empezábamos a tenerles miedo y a apartarlos. De hecho, hay en parte de la historia de la psiquiatría, y esto es un dato bien anecdótico, hubo un tiempo durante el oscurantismo que cambiaron de nombre la psiquiatría y se llamaba demonología. Porque decían que eran los que sacábamos los demonios, digamos, ¿no es cierto? Pero ya con el paso del tiempo, con la tecnología... Y digámoslo que filosóficamente es un poco así, ¿no? Claro, y eso ha quedado, ¿no? Porque todavía la gente tiene miedo, ¿no? Claro. Todavía vemos personas, digamos, con un trastorno mental y como no tenemos el conocimiento, no tenemos las herramientas, no, desesperamos, entramos en pánico. Totalmente. O siguen todavía habiendo algunos exorcismos, casos que se llevan y han terminado. Creo que hace unos años salió en las noticias, por ejemplo, que un paciente con trastorno mental acuchilló a un pastor que lo estaba intentando, cuando era un paciente claramente con trastornos mentales, ¿no? Pero el miedo hace que no lo busquemos al psiquiatra. El que va al psiquiatra tiene vergüenza, todavía hay ese estigma, que en nuestro país todavía se mantiene mucho, pero te cuento que otros países ya han ido rompiendo estas barreras, ¿no? En Estados Unidos, Europa, por ejemplo, el psiquiatra ya prácticamente es un médico de cabecera, donde el que va al psiquiatra no siente vergüenza, más bien siente orgullo, porque es una persona que está evolucionando, que está trabajando y que su mente, que es lo más importante. Exactamente. No nos olvidemos que el ser humano era una especie que estaba destinada a desaparecer. No tenemos los mejores músculos, no somos los más fuertes, no tenemos la mejor vista, el mejor oído, la mejor digestión, ¿no es cierto? Pero en todo somos débiles. Lo único que nos ha llevado a ser la especie que domina en la Tierra es el cerebro. Claro. Es el órgano que ha ido. Si no cuidamos el cerebro, si no tenemos un órgano como el cerebro en buenas condiciones, difícilmente podemos triunfar en cualquier aspecto de la vida laboral, académico, como pareja, como padres. Pero no tenemos mucho conocimiento de cómo cuidarlo, cómo se enferma, cómo identificar cuando está mal. Y cuando uno va al psiquiatra, que básicamente te ayuda a cuidarlo, porque no solamente nosotros nos dedicamos a tratar esquizofrenia, a pacientes que están delirando o que están viendo visiones, sino trabajamos en todas las funciones de la mente, ¿no? Controlar tus emociones. Yo, por ejemplo, trabajo mucho y me gusta trabajar mucho en la parte de las emociones, porque detrás de todo hay emociones, de todas las enfermedades, todos los problemas, hay emociones mal controladas, que son las que derivan en diferentes tipos de problemas. A veces, ¿por qué se divorcian las personas? Porque no tienen la capacidad de controlar sus emociones o conocer sus emociones. Y se enojan mucho, explotan mucho, no saben amar o no saben enojarse, pero no es porque quieran. Estas emociones son involuntarias, son culturales. O sea, hay muchas cosas. Y precisamente aquí, cuando hablamos de un estómago, por ejemplo, es la comida y mis defensas. Pero cuando hablamos de la mente, influye la sociedad, las experiencias, lo que has vivido, la genética, lo que hemos visto por tele. En el cerebro nada desaparece. Va acumulándose toda la información, y por eso también que es muy importante a veces en el tratamiento el sociólogo, el psicólogo, porque tiene que trabajar en todos esos aspectos. En un conjunto. Y los médicos más en la parte biológica, digamos.
Correcto. Y a ver, a esto se me viene una pregunta que es muy importante, también ligando lo que decía de que quizás en otros países como Estados Unidos, Europa, la gente va al psiquiatra y es un sinónimo de algo bueno porque está tratando de cuidar su salud, en este caso la salud mental, la salud de la cabeza, del cerebro, como se quiera decir. Una persona sana puede ir al psiquiatra, y voy a decir sana entre comillas porque habrá que definir qué es estar enfermo entre comillas para ir al psiquiatra, o incluso a Sí, terapias psicológicas o claro. cosas. En realidad, por ejemplo, nosotros manejamos mucho lo que es el término de desarrollo personal, ¿no es Ya. cierto? En el sentido de que no se necesita llegar a estar enfermo, propiamente dicho, porque incluso la Organización Mundial de la Salud define no solamente la salud mental, sino la salud en general como el completo estado de bienestar psicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad. O sea, no porque no Ya. tengas una enfermedad quiere decir que estás sano. A veces puede que no te esté yendo muy bien en el trabajo porque no puedes concentrarte, porque estás muy distraído, o no duermes bien, o de repente tu relación de pareja no va bien porque no tienes la capacidad para controlar tus impulsos, te aísla. Entonces todo eso ya te ayuda a poder buscar la ayuda para seguir creciendo, desarrollándote, mejorando, ¿no? Pero lamentablemente a veces los estigmas, la vergüenza que uno siente evita que uno pueda, incluso estando ya con una enfermedad grave y sufriendo, ir al médico, ¿no? Nos toca a veces ver, por ejemplo, hay casos que se llaman el shopping doctor, donde el paciente le dicen puede ser un problema más que todo mental, ¿no? Y ya lo dicen, no estoy loco, pero es mental porque de pronto tiene un dolor de estómago que no encuentra la causa. Se llama shopping doctor porque va al gastroenterólogo, va al endocrinólogo, va al cardiólogo, va al proctólogo, ha recorrido todo, ha gastado miles en todos los exámenes que se le ocurre y no encuentra nada. Claro. Porque en realidad la periferia está bien, el estómago está bien, pero el órgano que manda las señales para que ese órgano periférico funcione es el que está ya fallando. Eso es interesante porque yo recién estaba leyendo de que incluso las bacterias que viven en el colon y en parte de nuestro sistema digestivo influyen en nuestras emociones, nuestra salud emocional. Entonces yo de hecho comencé a comprar yogur probiótico y esas cosas que te ayudan a la flora intestinal, porque leí de que esto influye directamente en las emociones. Entonces, de alguna forma el estómago influye en las emociones. Claro, estamos haciendo una especie de ping-pong, ¿no? Hablando volviendo un poquito atrás, en este ping-pong decíamos que cuando abrían el cerebro de una persona, encontraban que ese cerebro estaba normal, que no había ninguna alteración anatómica. Sí. Pero ¿dónde está la alteración en realidad? Y ahora con la tecnología se ha podido ver, la alteración es microscópica, por eso antes no la podían ver. Ya. La alteración es a nivel de la química del cerebro. El cerebro es un órgano que libera, uno de los órganos que más neuroquímicos libera, transmisores químicos, que son sustancias químicas que determinan, de acuerdo a dónde actúan y cómo actúan, esas sustancias químicas determinan lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos. Si me enamoro es una descarga química, si odio es una descarga química, mi memoria es una descarga química, ¿no? Y el segundo órgano que más químicos de este tipo libera es el estómago. Muchos le han llamado el segundo cerebro incluso, ¿no? Por eso a veces no como y estoy de mal humor, o tengo una indigestión y estoy ansioso. Entonces, sí es verdad, ahora se habla mucho de la flora intestinal y de cuidar la flora intestinal para tener también las emociones más controladas y con una buena salud mental. Y en realidad es el resultado de muchas cosas, ¿no es cierto? El cuerpo tiene que estar como un relojito. Cuando un engrane falla, todo puede fallar. Entonces, para cuidar la mente tenemos que tener también una salud física. Otra pregunta creo que decía es la salud física o la salud mental. Ambas son importantes. No puede haber una sin la otra. Exacto. ¿No es cierto? Y lo que usted dice también, que estaba hablando de que a veces esto es multidisciplinario, de que los psicólogos tienen que trabajar de la mano con los psiquiatras e incluso con otras áreas y con otras disciplinas. Yo voy a contar, por ejemplo, una anécdota con alguien cercano que le habían detectado o le habían dicho que tenía algún problema tipo, ¿cómo se llama esta enfermedad cuando uno no puede dormir, se duerme en un momento? Hipersomnia. Tiene otro. Narcolepsia. Narcolepsia.
Y claro, esta persona se dormía en situaciones que no debería y algunas incluso peligrosas, como estar manejando y estar durmiendo, siendo de que en teoría había pasado una noche bien, había dormido, no se había desvelado. Y cuando lo derivan al psicólogo, para empezar ya era una cosa rara para esta persona. Ya era como, puta, al psiquiatra, ¿no? Puta, voy a ir al psiquiatra. Y va porque le dicen, ahí te van a hacer un tratamiento para poder dormir. Entonces, esta persona dice, va al psiquiatra y le entregan un folletito donde había muchas cosas que decían, ¿no? De que tenés que cuidar la salud física, tu alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y él dice, no sé para qué me dan todo eso si yo solo tengo un problema, y mi problema es que me duermo. Denme una pastilla. Básicamente lo que esta persona estaba buscando era que le curen con una pastilla. Y yo me acuerdo que charlando y ya con todo esto que yo he ido aprendiendo, le decía, pero es que a veces no es una sola respuesta, no es a ver, te duele la cabeza y tomas una tableta, pero no estás yendo a la raíz del por qué te duele la cabeza. Entonces, a veces es una cosa multidisciplinaria que no solamente lo trata uno, sino lo tratan varios. Y sentí que había un estigma ahí, y como usted lo mencionaba hace rato, el shopping doctor, de que no, tenía que lo que le estaban haciendo era algo raro, era algo malo. Iba a ir a ver otras cosas para ver qué era lo que le pasaba. Tratando de encontrar el milagro. Claro, la pastillita mágica. Sí, es que es complicado, no solamente en salud mental, sino en salud en general. Por ejemplo, una clasificación de enfermedades a nivel global, una gran clasificación, clasifica las enfermedades en dos tipos. Las enfermedades transmisibles, que son aquellas que yo me contagio con un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. No importa quién sea, lo que haga, de dónde venga, me junto y me contagio. Como el coronavirus ahora, como el VIH, como la tuberculosis, son enfermedades que se transmiten. Y el otro grupo son las enfermedades no transmisibles. Y estas enfermedades no transmisibles no me las contagio. No si alguien tiene, por ejemplo, dentro de este grupo está la diabetes. Yo me junto con alguien con diabetes y no me contagio la diabetes. Las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades mentales están dentro de este grupo de enfermedades no transmisibles. ¿Cómo se desarrollan? Primero hay una predisposición genética, mamá o papá me heredan esa predisposición y luego se desencadenan en base a los hábitos de vida, ¿no? Entonces yo puedo tener diabetes, puedo tomar la mejor tableta del mundo, pero si no cambio mis hábitos, nunca voy a estabilizar mi azúcar. Claro. ¿No es cierto? No hay una tableta mágica, cirugía mágica en el mundo que me cure la diabetes y yo pueda luego desmandarme en comer todo lo que me dé la gana. Tengo que tener hábitos, no solamente de alimentación, de actividad física y demás. Lo mismo pasa con las enfermedades cardiovasculares. Si yo he tenido un infarto, me pueden hacer una cirugía, un bypass, me pueden dar medicamentos anticoagulantes, todos los medicamentos, pero tengo que cambiar mis hábitos, de lo contrario esa enfermedad no se va a regular y equilibrar. Y lo mismo pasa con la salud mental. Hay la medicación cada vez es más específica, que causa menos efectos colaterales, pero si no completamos el tratamiento con hábitos adecuados, que la ciencia ya ha demostrado que son determinantes para que el cerebro funcione bien, no vamos a alcanzar la estabilidad. Y hay gente precisamente que por eso, y hay tanto miedo, yo les digo siempre, como un ejemplo, si yo tengo gastritis, puedo optar por dos caminos. Uno, tomo mi omeprazol y me calma el dolor. Claro. Pero sigo comiendo lo mismo de siempre, entonces el dolor vuelve. Entonces yo vuelvo a tomar omeprazol y de pronto veo que 30 años y estoy tomando omeprazol. Claro. Y es que me he hecho dependiente del omeprazol, probablemente sí, porque no he cambiado hábitos. O sea, dependo del omeprazol para aliviar el sufrimiento que me causa la gastritis. Lo mismo pasa con muchas enfermedades emocionales. Yo encuentro en mi medicamento el alivio a mi sufrimiento, pero no cambio ningún hábito de mi vida. Entonces pasan 30 años y estoy dependiendo del medicamento. Claro. Y por eso muchos dicen, ay, te vuelves dependiente, pero es que el medicamento te está causando un alivio a tu sufrimiento y lo usas como quien usa, qué sé yo, un antihipertensivo, un hipoglucemiante para la diabetes o usa un antiinflamatorio para las artrosis.
no son medicamentos que a largo plazo esté demostrado por lo menos que causan un daño específico, ¿no? Hay gente que toma 30, 40 años y tiene una vida completamente normal. Pero tampoco es la opción más adecuada, ¿no? Porque nadie quiere depender completamente de nada. Claro. Entonces la idea es tomar el medicamento, mientras el medicamento vaya haciendo su efecto, cambiar hábitos y que esos hábitos sean los responsables en gran medida de mi estabilidad emocional. ¿No es cierto? Claro. Entonces tengo que, por eso, revisar muchas cosas de mi vida. No sé si te acuerdas de la frase que decíamos de Albert Einstein. Sí. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y pretender resultados diferentes. Exacto. Si yo hago lo mismo una y otra vez, el desenlace va a ser el mismo. Doctor, en los últimos tiempos, ¿usted ha visto, vamos a decir en los últimos 10 años, ha visto algún crecimiento de algún tipo de enfermedad ligadas a la salud mental? Sí, no solamente yo, de manera personal, sí puedo percibir, sino a nivel mundial las estadísticas, que los trastornos emocionales. ¿Cómo cuáles? Trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, sobre todo. Un dato importante, por ejemplo, en el mundo, cada 4 segundos, una persona se suicida. Ya. En lo que contamos 1, 2, 3, 4, alguien se acaba de suicidar ahorita. 1, 2, alguien se ha vuelto a suicidar. Al año, haciendo cálculos, me parece que andan por los 700,000 más o menos personas que se suicidan. Entonces, cuando uno dice que el trastorno, pero de loco nadie se muere, ¿no es cierto? Mentira. Sí. Es una de las causas que más muertes puede producir. Claro. Sin contar a veces las dependencias a sustancias psicoactivas que también pueden desenlazar en muerte, los trastornos por alimenticios. A mí me ha tocado lamentablemente ver en los hospitales alguna vez gente que ha fallecido por anorexia. ¿No es cierto? Que realmente ya su cuerpo no ha podido más. Igual la discriminación lo traen cuando ya está una persona de 1,70 pesando 30 kilos. Ya lo trae totalmente descompensado en las últimas, donde ya no se puede hacer nada, porque siempre hay la vergüenza, el estigma de haberlo llevado antes y demás cosas, ¿no? Y no he visto varios casos. Y por eso los trastornos mentales son importantes, pueden tener desenlaces muy, muy duros, no solamente incluso para la persona, sino para la familia, y están aumentando en gran prevalencia. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, después del COVID, decía, se viene la segunda pandemia después del COVID, que va a ser la pandemia de trastornos mentales, porque ha aumentado muchísimo la depresión y la ansiedad. En los consultorios llegan muchos pacientes con trastornos de ansiedad, crisis de pánico, depresión, y a nivel mundial las cifras también están disparadas. Y lo que le voy a preguntar ahora, sé que no tiene una respuesta, pero lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Y lo digo esto, yo he pasado por momentos de ansiedad y sé, digamos, lo complicado que son. Y quizás en algún momento yo dije, esto me pasa a mí por mi carácter, por mi forma de ser, por cómo soy yo con mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que a mí me ayudó también a reconocer y a... Cuando uno más lo conoce, más lo sabe, por lo menos eso es lo que a mí me pasó, es que me ayudó un poco a tratarme a mí mismo. Entonces, cuando alguna vez lo mencionaba en algún entorno, con algún amigo, ellos muchos me respondían, yo también. Entonces era algo rarísimo que yo pensaba, esto me pasa solamente a mí porque yo soy así y no debería ser así. E incluso le pasaba a gente que yo no me las olía de que esta persona, porque encima personas deportistas, activas, o gente que quizás era mucho mayor que yo. Y decía, esto es un problema de solo mi generación, de los millennials. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué ha sucedido esto? Claro, en salud hay una palabra muy importante que es equilibrio, ¿no? Generalmente, para que una persona esté sana, debe haber un equilibrio entre los factores defensivos de nuestro organismo y los factores agresivos. En realidad nosotros vivimos en un medio altamente agresivo en todo sentido, ¿no es cierto? Por ejemplo, volvamos a un ejemplo tan básico como es la gastritis. ¿Por qué se da la gastritis? Porque aumentan los factores agresivos como comidas irritantes y demás, o porque disminuyen los factores defensivos del estómago, como la barrera sanguínea. Entonces, o disminuyen los factores defensivos o aumentan los factores agresivos. Cuando pasa eso, se produce una enfermedad. En el caso de la mente, precisamente que han aumentado muchísimo los factores agresivos, ¿no? Vivimos en una sociedad altamente competitiva, agresiva,
vos no te podés parar en el semáforo 2 segundos tarde en partir, que ya no te han recordado a tu madre, a tu padre, a tus antepasados, o te han bocineado, claro. ¿no es cierto? Entonces, a veces en el trabajo tenemos que estar más de lo que podemos rendir. O sea, el otro día veía, somos la sociedad donde tenemos 50 subespecialidades y no podemos conseguir trabajo. Claro. Entonces, la parte agresiva ha aumentado. Más ahora, por ejemplo, con la post-pandemia, el aislamiento, el no poder salir, el miedo a que te puedes... Hemos enfrentado uno de nuestros peores miedos, que es el miedo a la muerte. Y no solamente la muerte nuestra, sino la muerte de nuestros seres queridos. ¿No es cierto? Entonces, eso son factores agresivos para nuestra mente. Además, se suman que lamentablemente en nuestra cultura se han ido normalizando, digamos, cosas que no son buenas, ¿no es cierto? Como el consumo de alcohol, el consumo de otro tipo de sustancias, que a veces uno no puede ni hablar porque la gente se enoja, ¿no? Ya, claro. Yo tenía pacientes, ¿cómo doctor me dice que no tomes? ¿Qué quiere que haga? Que sea feliz sin tomar. O sea, nos han ido programando de tal manera que yo, si no tomo, no soy feliz. No puedo ser, o sea, en mi mente no está la capacidad de poder ser feliz si no tomo, si no fumo, si no hago algo. Sí. ¿No es cierto? Entonces, y lamentablemente como médico, yo digo, no les puedo mentir a la gente y decirles, bueno, eso es dañino, la ciencia ha demostrado. Antes incluso había de un poco de alcohol que era bueno, y ahora se ha demostrado que el alcohol en ninguna cantidad es buena para el cuerpo, ¿no es cierto? Claro, porque por ejemplo está el mito de que tomarte una copita de vino al día antes te ayudaba a la presión y demás. Eso la Organización Mundial de la Salud lo ha desmentido, ha dicho que ya no. ¿Y por qué? Porque en la mente, sobre todo, porque obviamente todas estas sustancias se llaman psicoactivas, porque van directamente al cerebro, ¿no? ¿Por qué me mareo? Porque es mi cerebro el que se intoxica. Claro. ¿No es cierto? ¿Por qué me siento eufórico? Es porque mi cerebro ha tenido una ruptura del equilibrio químico, ¿no? Entonces, cualquier ruptura del equilibrio químico no es saludable. Se suma la televisión, por ejemplo, ¿no? Tenemos cada vez televisores. Antes teníamos televisores de 20 pulgadas y eran, wow, qué televisor más grande tengo en casa. Ahora si tienes uno de 20 pulgadas te dicen, miércoles, Yesca no tiene ni... Chiquitito. No, sí, tiene que tener el de 80 pulgadas en tu dormitorio. Y peor, la única hora que lo puedes ver es en la noche. Claro. Entonces eso altera totalmente. Altera el sueño totalmente. Se calcula que por los malos hábitos, por ejemplo, claro, 9 de cada 10 personas tienen un sueño inadecuado. Correcto, ¿no es cierto? Sí. La alimentación, igual la única hora a veces que nos deja el día para comer es en la noche, que tampoco es favorable para el sueño. Sí. Entonces hay una serie de factores agresivos. Perdón que lo corte. Y volviendo al ejemplo que le decía hace rato de esta persona que estaba con una especie de narcolepsia, decía, yo he dormido con la tele encendida toda mi vida. Tengo 50 años y no voy a dejar de dormir con la tele. ¿Por qué no me dan la pastilla? ¿Por qué no me dejan dormir con la tele encendida si así lo he hecho toda la vida? Claro, como digo, no porque uno lo haga todo el tiempo es bueno, ¿no? Que a veces se normalizan las cosas. Claro. ¿No? Entonces hay gente que, por ejemplo, se acostumbra... Y es que es cultura, ¿no? Es que es cultural, claro, totalmente. De pronto, ahora ya no, porque ahora ya hay estas plataformas donde uno puede ver la serie a la hora que quiera. Claro. Pero hace unos años, por ejemplo, un paciente me decía, pero doctor, es imposible porque la hora premium de los mejores programas a partir de las 8 de la noche. Claro. No me pida que antes vea tele porque eso no hay nada, ¿no? Entonces, como que a mí nos presiona un poco la sociedad, como en todo, ¿no? Pues la comida igual no solamente para el cerebro, para la parte metabólica, la diabetes, las hipertensiones suman. Entonces, lamentablemente a veces es duro porque tienes que luchar y remar contra corriente para cuidar tu salud, ¿no es cierto? Pero vamos bien también en muchos. Yo, por ejemplo, a veces voy... En mis escapadas que me doy al gimnasio, por ejemplo, muchas veces llego y los gimnasios ya están llenos, ¿no? Hay mucha más gente, estamos, yo creo, también tomando un poco de conciencia, pero estamos empezando, ¿no? Y hay que seguir adelante. Claro, eso es algo que, por ejemplo, leía a una persona preguntar, ¿qué hago para aumentar mis endorfinas?, decía esta persona. Y yo lo primero que le dije fue comenzar a ir al gimnasio. Que a mí me pasa, o sea, yo nunca he sido una persona deportista. Jamás en mi vida he hecho deporte.
Para ser muy sincero, yo me quedé en reforzamiento varias veces en educación física en el colegio. Entonces yo lo tomé en serio esto de ejercitarse por salud y obviamente también por estética hace unos pocos años. De hecho, usted ha visto el cambio, he bajado Claro. 20 kilos y la verdad es que a mí me pasaba de que cuando yo salía del gimnasio tenía como un shock de endorfina porque salía como feliz. Claro. Eso me pasó bastante y es algo que la gente no sabe de que quizás, a ver, yo siempre fui gordo, entonces cuando me decían hacer ejercicios me emputaba y decía yo me quiero así y así me gusta y me gusta estar gordo y ¿por qué soy así? Mi cuerpo es así. Pero ya cuando entendí de que esto también tiene otros riesgos, fue cuando lo comencé a tomar en serio. Claro, es que la gente no lo aprecia hasta que lo siente. Claro. ¿No es cierto? Y a veces simplemente lo ve como nosotros estamos muy acostumbrados a ver lo objetivo, las cosas físicas, simplemente este tipo de recomendaciones como que no nos llega, ¿no? Claro. Tienes que dormir bien. ¿Para qué? Si duermo 3 horas suficiente. Voy a dormir cuando esté muerto, dicen, ¿no es cierto? Claro, voy sí. a descansar cuando me muera. Pero andas de deporte, no, eso para qué, ¿no? Y también es parte de todo se mezcla, es parte de la industria, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces nos han querido meter la idea de que solamente con comida y sin ejercicio o come esto. Entonces, Claro. no es así. Tienes que comer bien y hacer ejercicio para estar saludable. Claro. No solamente es cuidarte en la comida y no hacer ejercicio, una vida sedentaria. O tampoco solamente hacer ejercicio y comer lo que sea. Tiene que haber Claro. un equilibrio. Entonces esto del ejercicio es fundamental porque ahora, por ejemplo, ya se ha demostrado igual de manera científica, objetiva, que a los 15 minutos de ejercicio, lo primero que pasa es que el cerebro se llena de sangre. No hay actividad, no hay medicamento que logre tanta irrigación al cerebro como el ejercicio. Okay. Y segundo, que empezamos a liberar endorfina, serotonina y factor neurotrófico cerebral, que son 3 sustancias fundamentales para que el cerebro esté sano y además para que el cerebro se sienta bien. Super. Y hacer ejercicio cotidianamente es como una dosis del mejor medicamento que le podemos dar, ¿no? Y lo mismo, dormir bien. Sí, lo que decías es fundamental. O sea, no podemos nosotros pensar que somos diferentes. O sea, el ser humano es ser humano al final. Sí podemos ser muy diferentes en muchas cosas, pero en algunas cosas que no. Por ejemplo, si yo me corto, sí o sí me va a salir sangre, ¿no? Claro. No puedo decir, no, yo me corto y no me va a salir sangre. Claro. O me tiras un disparo en el pecho y no me voy a morir. Claro. Hay cosas que tienen que darse sí o sí. Que son así. Porque nuestro funcionamiento, nuestra fisiología es así. Claro. Entonces decir, yo duermo con tele y duermo bien, duermes con tele porque te has acostumbrado. Claro. Y probablemente tienes otro problema de base, como por ejemplo ansiedad, que hace que tus pensamientos estén tan acelerados que no te dejan dormir y la tele te distrae y buscas el menor de los males. Pero indudablemente no estás teniendo un buen sueño porque la luz activa un núcleo en el cerebro que libera sustancias para estar alertas. Entonces ese núcleo va a estar encendido toda la noche y no vas a descansar bien. Tu cerebro tal vez duerma, pero no descanse, que no es lo mismo. Claro. Igual si hay algún gordo escuchando esto, un gordo como yo el otro día encontré una buena motivación para ir al gimnasio. Porque, claro, no siempre me dan ganas. Sí, es difícil. Y es difícil hacerlo como rutina y más con alguien que nunca ha hecho ejercicio, digamos, ¿no? Y leí o escuché o vi un video, no recuerdo, un consejo que daban. Y decían, anda por 2 minutos. Anda al gimnasio o comenzá a entrenar en tu casa, lo que sea. Y si no tenés ganas de hacerlo, simplemente hacerlo durante 2 minutos. Si después de esos 2 minutos sentís que ya no querés hacer lo que realmente fue suficiente, ok, andate a tu casa, anda a descansar. Pero si después de esos 2 minutos sentís de que te llega un poco de energía y querés aumentar y decís, ok, voy a llegar a los 10, a los 15, ahí vas a encontrar tu propia inspiración. Y eso me funcionó bastante porque obviamente hay días que me da paja, me da flojerísima. Claro, todo. Y digo, ok, me puse esto como fuente de inspiración
Y voy y digo, ok, voy a estar hasta que mi cuerpo me diga que voy a estar. Entonces, obviamente empiezo con toda la flojera del mundo a hacer lo que tenga que hacer. Y claro, termino mis 2, 3, 5 minutos y ya estoy medio caliente y ya mi cuerpo me dice, ok, voy a ir a hacer alguna huevadita ya, no sé, una elíptica, digamos, ahí como señora, estoy tingui, 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 pero ya me impulsa a seguir. No es todo cambio de hábito es difícil. No, cualquier cambio es complicado, sobre todo al principio. Pero más o menos cuando ya uno agarra el ritmo, se vuelve más fácil, ¿no? Sí. Porque hay muchas cosas, ¿no? Uno igual va al gimnasio y de pronto entra, porque yo tampoco tengo un físico privilegiado, yo tengo mis rollos, pero trato de hacer ejercicio, trato de ir a jugar fútbol, trato de vez en cuando escaparme al gimnasio. Y uno llega al gimnasio y están ahí los que van todos los días, ¿no? Los fisicudados. Y pasan por tu lado y vos los ves y dicen, mira, me da vergüenza alzar 20 kilos y yo alzar 50. Y luchas contra muchas cosas, pero luego va pasando el tiempo, te acostumbras a todo eso, vas perdiendo ya ese miedo, te sientes más cómodo y se vuelve prácticamente... La sensación de bienestar que te da es tan grande que se vuelve un vicio el gimnasio. Eso es verdad, eso es una de las cosas que no la he escuchado muchas veces, es no quiero ir al gimnasio porque allá están todos estos fisicudos o estas tipas que son super fitness y no sé qué y me van a mirar y yo todo hecho mierda, gordo, digamos, que eso me pasaba a mí. Nos pasa a todos. Pero ya después de un tiempo uno se da cuenta de que el gimnasio es un lugar para uno y no para el resto. Para sentirse bien. La idea es, por eso, primero tenemos que entender que las cosas las hacemos por nosotros y no por el resto, ¿no? Entonces vas para sentirte bien, no para impresionar a nadie, tampoco con la idea de voy a ser un fisiculturista de mañana. No, estoy yendo para sentirme bien, como tú dices, a mi ritmo, con lo que pueda, lo que me alcance. Tampoco es ponerse metas de voy a ir todos los días si eso no voy a poder sostenerlo a lo largo del tiempo, porque esto que hagamos tiene que ser un hábito de por vida, ¿no? Entonces hay que tratar de ir lo que yo pueda sostenerlo a lo largo del tiempo, 2 veces por semana, o si no me gusta el gimnasio, a otros les gusta y ahora hay tantas opciones, hay la calistenia que ha aparecido, el CrossFit, o ir a jugar fútbol, o jugar racket, o incluso por último ponerse un tutorial en YouTube, ahora está en YouTube y saltar 10 minutos. Y hablando en cuestión del cerebro, 15 minutos de actividad física, de salir a pasear al perro ya sirve. Claro. ¿No es cierto? Entonces, hay que incorporar hábitos de actividad física, es fundamental para el cerebro. Súper. Doctor, hace rato estábamos hablando acerca de, digamos, las interacciones que se pueden tener, por ejemplo, con el alcohol, que pueden ser negativas. Y una de las preguntas que surgió en el post de Facebook, decían... Preguntarle al doctor qué opina acerca del uso de, por ejemplo, la marihuana o el CBD para tratar algunos problemas que puedan haber. Están en debate. Incluso en este momento hay algunos grupos de profesionales que están debatiendo para que se pueda, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, autorizar el uso de estas sustancias, porque se está demostrando que sí, todas estas sustancias psicodélicas en dosis adecuadas, en circunstancias adecuadas, pueden ser de utilidad, ¿no? Pero hay que tener todavía paciencia, no porque es que es una delgada línea, ¿no? Entre el uso terapéutico y el uso ya luego recreativo y la enfermedad que pueden causar también, como todo. Yo si de pronto abuso de un diclofenaco, se vuelve pues dañino. Yo he tenido pacientes que eran adictos al tónico INTI. Claro. Entonces, que luego ya entraban en abstinencia si no se tomaban sus 4 al día, digamos, ¿no? Claro, entonces complicado. Hay que tener mucho cuidado siempre con la recomendación profesional, pero hay estudios y se ve que tal vez el futuro de los tratamientos van por ahí, que pueden ayudar mucho, pero como le digo, con un asesoramiento, ¿no? Tampoco es que yo le meto de todo y mañana digo, no, es que me estoy cuidando, no es así. Pueden ser utilizados para trastornos, para depresión, para ansiedad, pero están todavía en estudio y parece que en el futuro sí se van a utilizar. Ok. Entonces no nos cerramos, pero tampoco la satanizamos. Entonces está en un debate. Como todo hay que tener equilibrio y hay que esperar y hay que tener la guía de un profesional, ¿no? Como en todo en la vida. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, usted, tengo entendido que dentro de su centro
también trabaja con otras áreas como el mindfulness, ¿no es cierto? En realidad sí, no solo mindfulness, trabajamos mucho con todas las terapias alternativas, Ajá. ¿no? Porque estas terapias nos ayudan mucho a aprender, digámoslo en términos un poquito fáciles, a desacelerar la mente, ¿no? La comparación, yo uso mucho la comparación y los ejemplos, eso a veces nos ayuda a entender esto que es tan complicado que es la mente, correcto, ¿no? Si yo tengo un auto de los mecánicos y a mi auto lo manejo en primera todo el día, claro, el motor va a terminar fundiéndose y el auto va a estar cacharreado, ¿no ve? Sí. El auto tiene que bajar a segunda y a tercera, dependiendo de cómo está. Claro. Para que el motor además descanse, ¿no? Yo tenía una anécdota de la mamá de un amigo en la universidad que se subió a la peta sin saber manejar y se fue en primera de la plaza hasta el Viruiro. Y el auto fundió, llegó el motor estaba y el marido quería morirse, ¿no? Entonces, y a raíz de eso me surgió este ejemplo. Lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro, cuando nosotros lo estudiamos, le hacemos el electroencefalograma, tiene como cajas de cambio que se llaman ondas cerebrales, ¿no? Y una de esas ondas cerebrales es cuando el cerebro está en máxima tensión, está solucionando problemas en un contacto intenso con el medio externo, ¿no? Entonces estoy atendiendo que viene el micro, que para que no me pise, que tengo que subir, que tengo que bajar, y si el cerebro está en esa caja, que llamémosle primera, todo el día, el cerebro va a terminar fundiendo. Entonces, ¿qué hace la meditación, el mindfulness, el yoga y todo este tipo de cosas? Nos enseñan a bajar la caja, a poder entrar del ritmo alfa al ritmo gamma, ¿no? Entonces, incluso pues, se puede ahora con equipos de electroencefalograma. Tenemos nosotros, por ejemplo, un equipo que hemos traído que es un electroencefalograma de 8 canales que solo monitoriza las ondas cerebrales del prefrontal, que es el cerebro racional, el que piensa, el que tiene. Entonces, eso está conectado a un programa que empieza a darte meditación. Y tú tienes que entrenar, porque no es fácil, para lograr llegar al descanso, que tus ondas bajen a ritmo de descanso, ¿no? Muchos dicen, no, yo soy capísimo, ¿no? Empiezan a respirar, los ves tranquilos y su cerebro, sus ondas están disparadas, ¿no? Entonces vas entrenando porque tienes que aprender a ir desacelerando. Y todo esto del mindfulness, por ejemplo, es el estar aquí ahora, ¿no? Porque muchos vivimos a veces en el futuro, ¿no? Me siento a comer, pero ya estoy pensando en lo que tengo que trabajar. Me voy a trabajar y ya estoy pensando en lo que tengo que ir a dormir. Me voy a dormir, estoy pensando en lo que tengo. Entonces, no tenemos la capacidad de vivir aquí y ahora. Y de bajarle la caja a eso. Exacto, ¿no? Porque al estar viviendo en el futuro estamos solucionando problemas, nuestro cerebro está acelerado. Entonces el mindfulness te ayuda, porque no es fácil, no es, tiene razón el doctor, desde mañana voy a vivir el aquí y el ahora. La mente, el 80% de nuestros procesos mentales son involuntarios, son automáticos, ¿no es cierto? Entonces el mindfulness te enseña eso, a vivir el aquí y el ahora. Bueno, y yo le hablaba de esto también un poco ligado con lo de las sustancias como el CBD, digamos, donde usted decía, se están haciendo estudios, todavía no se sabe al 100%, hay estudios prometedores, igual todo hay que hacerlo en una medida racional. Y por ejemplo, creo de que podría ser el mismo caso para algo como el mindfulness, por ejemplo, porque leí una noticia hace mucho, creo que se la comenté alguna vez, donde decía de que a algunas personas este tipo de terapias alternativas más bien había sido contraproducente. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es lo que nos va a hacer bien y qué no? O cómo podemos tratar de tener ese cuidado, digamos, para que lo que estamos intentando hacer no nos resulte más bien en nuestro contra? A ver, el ser humano todos los seres humanos somos en cierta forma diferentes, porque tenemos muchas experiencias, muchas vivencias completamente diferentes. Y esas experiencias o vivencias muchas veces se van guardando en el subconsciente, en la parte profunda del cerebro, y están reprimidas. Digamos que nuestro cerebro racional las reprime porque las considera inadecuadas, irracionales, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a hacer meditación o mindfulness, muchas veces, como decíamos, lo que hacemos es que el cerebro prefrontal, ese racional que está trabajando tanto, baje la guardia. Se apague un poquito. Entonces, muchas veces en personas que tienen, digamos, traumas muy profundos, cuando se apaga, esos traumas salen a la luz y empiezan a crear dolor.
¿no? Yo tengo un recuerdo, por ejemplo, de tenía que tomar un examen a estudiantes de una universidad. Y antes del examen estaban muy ansiosos, los veía muy inquietos. Vamos a poner la luz, va a bajar la luz, y les empecé a hacer una meditación guiada para que se relajen un poquito, ¿no? Respira. Cuando prendemos la luz había una niña que estaba llorando amargamente. Yeah. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y me empezó, llegué aparte y me empezó a contar ya que vinieron recuerdos que ellos no los recordaba, pero que habían surgido de problemas de la niñez muy duros que había tenido. Okay. ¿No? Entonces pues, hay que tener cuidado por eso digo, a veces también todo hay que buscar la guía del profesional para que él pueda elegir cuál método es el más adecuado a cada persona y que pueda ayudar más a cada persona. Claro. Doctor, le hago una pregunta que igual creo que no va a tener como una sola respuesta, pero intentémoslo. ¿Las enfermedades mentales se curan? En general no podemos decir que hay una sola enfermedad, son muchas, ¿no es cierto? Entonces hay algunas que son, como todas las enfermedades, hay enfermedades como el resfrío que se curan, y que hay otras que, como la diabetes, que no, digamos, no podemos meterlas todo en un solo saco. Hay algunas que se controlan, exactamente, hay unas que se curan, hay otras que no, dependiendo del tipo. Ok, y ahora viene la segunda pregunta, ¿cómo sé que estoy enfermo? Es difícil en la parte de salud mental encontrar esa separación entre lo que es normal y lo que no es normal, ¿no es cierto? Porque no hay un dato numérico que me muestre hasta dónde es normal y hasta dónde es anormal. Yo, por ejemplo, con la diabetes, que es tan común, sé que el azúcar hasta cierto punto, digamos 120, es normal. A partir de 120 ya es anormal y eso me facilita el poder decir, este está sano, este está enfermo. Okay. En salud mental no existe un dato, pero tratamos de usar algunos parámetros. Como por ejemplo, uno de los principales es que tu salud mental te tiene que dar las herramientas necesarias para poder tener una vida estructurada en el ámbito familiar, laboral, personal. Si tu salud mental empieza a producir que se desestructure tu ámbito laboral, familiar, personal, ¿qué quiere decir? Que no puedes trabajar como normalmente trabajabas, no puedes rendir al 100%, no puedes tener una relación de pareja adecuada, o tu matrimonio está cayendo porque tú no puedes sostenerlo, o personalmente no puedes lograr tus metas, y todo está cayéndose a causa de que emocionalmente o mentalmente hay algún desequilibrio, podemos decir que ya hay una patología. Es uno de los parámetros, ¿no? Porque es difícil, porque cuando hablamos de normalidad es otro tema enorme para ver, ¿no es cierto? ¿Qué es normal, qué es anormal? Para nosotros es normal comer rata, no. Si yo te veo comiendo rata, digo, está ya con algún problema. Pero voy, qué sé yo, al Asia y tal vez lo veo comer rata y es completamente anormal. A mí me ven comer chancho allá y me dicen, este está con algún problema, ¿no? Entonces es muy complicado con salud mental, pero este es un buen parámetro, esto de que tu vida esté estructurada y que te ayude a poder estructurar tu vida. Hay una cuenta de TikTok que yo sigo que me parece muy interesante, que es de una pareja que el esposo tiene problemas de psicosis. Por lo menos eso es lo que entendí. Y más o menos a grandes rasgos, ¿cómo lo explican ellos? ¿Qué es lo que pasó? Eran una pareja común y corriente, como cualquier otra. Ya llevaban como 4 años juntos, creo que estaban casados, o el primer año de casado. Y este tipo comenzó a tener un cambio de comportamiento que fue progresivo y comenzó a tener, digamos, comportamientos como que la voy a seguir para ver si no me está siendo infiel. Seguramente, bueno, todo eso... Ideas delirantes. Y exactamente. Celotípicas. Resulta de que el tipo fue a un tratamiento después de miles de problemas que tuvo con su esposa. Fue a tratamiento y le diagnosticaron psicosis o algo así. No, me disculpa, estoy diciendo bien. Entonces, bueno, esta cuenta de TikTok es un poco para concientizar a las personas acerca de salud mental. Y digamos, muchos de ellos, por ejemplo, le decían a la tipa cómo lo aguantó, digamos. Y ella decía, es que él no era así.
y ahora cambió y comenzó a hacer eso. Y claro, eso derivó en muchos problemas. Pero el tipo luego resultó tener una enfermedad mental, digamos. ¿Cómo podemos discernir, digamos, si quizás nosotros estamos en una relación tormentosa de que la persona es, no sé, está teniendo esas actitudes por un problema, digamos, de salud? Ya. En realidad, dentro de las enfermedades mentales, una clasificación es las enfermedades psicóticas y las neuróticas, ¿no? Ya. Las psicóticas son aquellas enfermedades donde la definición más exacta es hay una desconexión con la realidad. O sea, lo que el paciente empieza a percibir por los sentidos, o sea, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, y obviamente esto se traduce en lo que piensa, Claro. empieza a ser totalmente desconectado con la realidad, ¿no? Y ahí pueden aparecer un montón de enfermedades, ¿no? La esquizofrenia, la patología esquizotípica, esquizoafectiva, la manía delirante, el trastorno delirante, el episodio psicótico breve, la psicosis desencadenada por psicofármacos. Hay un montón de enfermedades. Okay. Pero por lo general, estas psicosis no aparecen de un día para el otro. No es que yo salgo hoy día con mi amigo, está todo normal, y mañana lo veo y está ya viendo visiones, marcianos, demonios, ¿no? Sino va avanzando progresivamente dentro de lo que son síntomas negativos, síntomas positivos que se conocen. Pero una de las cosas que primero aparecen es el aislamiento. Ya. Si la persona empieza a aislarse de la gente, ya está encerrada, no quiere hablar con nadie, empieza a separarse del grupo familiar, social, ¿no? Ese es uno de los primeros datos que podemos ir teniendo. Y ahí ya se suman que luego empiezan a conductas medio extrañas, ¿no es cierto? Que no eran comunes en él antes, ¿no? Si de pronto de esta pareja, por si mi pareja nunca era celosa y de ahora empieza a hablarme de que, ay, siento perfume de alguien o alguien te está mandando mensajes. Y son conductas que no eran generalmente propias de él, son conductas extrañas que ya me pueden ir llamando. Luego van pasando el tiempo, las semanas, y ahí aparecen ya las alteraciones del pensamiento, de la percepción, vemos cosas que no hay, sentimos cosas que no hay, ¿no es cierto? Yo tenía un paciente que sentía el olor al perfume del amante que no existía, ¿no? Claro. Y vivían en el 10º piso y él juraba que se escapaba por la ventana y por la ventana daba el vacío, digamos, ¿no? Claro. Pero estas ideas y estos pensamientos se llaman que son pensamientos egosintónicos. ¿Por qué? Porque para la persona son reales, completamente reales. O sea, así baje, como dicen comúnmente, Dios del cielo y le diga que no es real, igual para él no va a creer, son reales. No, nadie le va a decir, para él el perfume existe y el amante existe, por más que le muestren todas las pruebas de que no. Esa es una característica de las patologías psicóticas, es una realidad inminente y no negociable para la persona. En cambio, puede haber otra, por ejemplo, los pensamientos obsesivos, que ya son neuróticos porque el paciente se da cuenta que ese pensamiento no es real, ¿no es cierto? No puede ser posible que ese olor está en mi mente, no lo puedo dejar de sentir, pero sé que no es real. Ya. Entonces ya hay una diferencia entre la psicosis y la neurosis, ¿no? La desconexión total de la realidad, en cambio el otro sigue conectado con la realidad, pero tiene un pensamiento obsesivo, intruso en su cabeza que no lo puede sacar. Ok. Eso en cuanto a la psicosis. Ahora, obviamente la psicosis tiene que ser muy bien estudiada porque hay un montón de patologías. Es como si tiene tos, pero no sé si tiene faringoamigdalitis, tuberculosis, claro, cáncer de pulmón. No, hay psicosis breves que duran 1 mes, 2 meses y con el tratamiento desaparecen, nunca más vuelven a aparecer. Depende de la edad a que aparece la psicosis, porque la esquizofrenia es un tipo de psicosis, por ejemplo. Ok. ¿No? Pero la diferencia es que la esquizofrenia aparece jovencito y los episodios psicóticos se hacen comunes y dejan deterioro. Cada vez la persona queda peor, cognitivamente más deteriorada. Ok. Doctor, creo que no tenemos mucho tiempo más. Para ir cerrando, para que la gente también se anime a visitar a un especialista de la salud mental. Por ejemplo, hay una frase que lo escuché decir, cuando a mí me duele el estómago, te dicen, ¿no? Anda al médico porque te duele el estómago. No te dicen que no te duele el estómago, es mental. Cuando nosotros nos sentimos deprimidos, nos sentimos ansiosos, generalmente te dicen alguna frase motivacional y piensan que con eso uno va a salir. Y a veces necesitamos
visitar a alguien que nos pueda colaborar, una persona, un profesional. ¿Cómo podemos animar a las personas? ¿Cómo podemos enseñarles a que visitar a una persona de la salud mental es así como cuando vamos al médico porque nos duele la cabeza, nos duele el estómago, vamos a un profesional de la salud mental cuando tenemos problemas con nuestras emociones, claro, conducta? Sí, a lo largo de los años y con la gran cantidad de pacientes que van pasando día tras día por el consultorio, vemos el gran sufrimiento que causan estas enfermedades, ¿no? No solamente por los daños que le produce a la propia persona, sino por la discriminación, por la falta de conocimiento de la familia y del grupo social a veces que lo... Incluso, ¿no? Claro, totalmente. Yo siempre me acuerdo uno que hasta ahora ya debe ser unos 10 años, que me dijo un paciente, y era un paciente que tenía una depresión, ni siquiera una psicosis, nada. Doctor, por favor, ¿le puedo pedir algo en confianza? Claro, le digo. Si me ve en la calle, no me salude. ¿Y por qué? Le digo, es que no quiero que sepan que voy al psiquiatra. Me dice, ¿no es cierto? Que soy su paciente. Y yo digo, pucha, si fuera endocrinólogo, hasta si fuera su proctólogo, claro. y me saludaría con gusto, pero no quiere que el psiquiatra lo salude, porque luchamos contra esta discriminación. Se entiende por lo que decíamos, por la historia, por la falta de conocimiento, a veces eran inexplicables, pero ahora con la ciencia ha demostrado que esto ya es algo real, algo que existe. Cuando decimos es psicológico o es un dolor somático, no queremos decir que se está inventando el dolor o la dolencia, sino que la raíz de ese dolor, de esa dolencia, de esa molestia está a nivel del cerebro. Que hay una alteración anatómica, biológica que está produciendo esa, y que la persona solamente con la voluntad no la puede reparar, ¿no es cierto? Como tú decías, es muy común que si uno ve a una persona con una fractura de pie, no le dice, pero levántate, camina, es cuestión de voluntad, porque hay un daño estructural, un hueso roto que no le permite caminar. De la misma manera, una persona con un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, no estamos hablando solamente del estado de ánimo depresivo o del estado de ánimo ansioso, porque es verdad, todos los seres humanos podemos estar tristes, podemos sentir miedo, enojo, alegría, ansiedad, estrés, eso es parte de la naturaleza humana. Pero estas emociones, que son normales, también se enferman. Y llega un momento en que son tan intensas, tan fuertes, que la persona, en lugar de que le ayuden, se convierten en un obstáculo en su vida, porque esas emociones no le dejan dormir, le obligan a pensar en lo peor, le hacen sentirse menos, le producen dolores físicos, desestructuran su vida, como decíamos. Y no es que ellos quieran, porque esto no es voluntario, sino hay una alteración neurobiológica, que ahora si tuviéramos un microscopio electrónico en el consultorio podríamos mostrarles y ver, pero digamos lamentablemente no hay todavía esa tecnología en todos los lugares, pero ya hay mucha tecnología a nivel de imágenes que pueden mostrar biológicamente cómo es esta alteración, dónde se produce esta alteración, ¿no? Pero como no todas las personas tienen poder acceder a estos métodos, no creen que existan las enfermedades, piensan que son inventadas. Muchos incluso dicen, no, la psiquiatría es una rama que se inventa para dominar al hombre. Unas teorías conspirativas terribles, ¿no es cierto? Pero nosotros trabajamos en base a la ciencia, que es el método que nos muestra el camino, nos muestra las enfermedades, nos muestra el tratamiento. Claro, de hecho, a mí alguna vez me pasó, obviamente sé que no lo hicieron con mala intención, pero es chistoso porque encima yo soy ateo, no creo en Dios, pero comenté de que me tenía que ir a dormir temprano porque no quería desvelarme, porque me cuesta mucho dormir, porque a veces me da ansiedad. Y me dijeron, vos sabés que en la Biblia dice, no te preocupes, me dijeron ¿cómo se dice? Un versículo, no te preocupes por el mañana, preocúpate solamente por el ahora, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Así que, claro, yo le dije, claro, la verdad es que si yo pudiera no preocuparme por el mañana, no me estaría preocupando, porque no es bonito tener ansiedad, digamos, ¿no? Claro, no nos preocupa por el ahora, y el ahora es el dormir, ¿no? Hay una hora para todo, digamos. y claro, la salud no es una casualidad, ¿no es cierto? Estar saludables es la causalidad de las cosas que hacemos.
como tú mismo me estabas comentando, el ir al gimnasio, el hacer ejercicio, y eso repercute y uno se da cuenta. Entonces tenemos que entender que en realidad nadie va a cuidar de nuestra salud si no somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ser responsables con lo que hacemos, entender que las consecuencias de lo que hacemos hoy pueden empezar a aparecer mañana si no tenemos buenos hábitos. Entonces tenemos que dormir bien, hacer ejercicio, alimentarnos, hidratarnos. Somos seres complejos, ¿no? Y más aún en nuestra cultura occidental, tenemos esa tendencia a proyectar o dejar que nuestro bienestar dependa de factores externos. Y a veces es porque nos han criado desde chiquitos, ¿no es cierto? Claro. Vas a ser feliz, yo voy a ser feliz si tú eres feliz. Entonces le estoy diciendo a mi hijo que para que yo sea feliz, él es el responsable de mi felicidad. Claro. ¿No? O de pronto necesito un traguito para sentirme bien. Estoy diciendo que mi bienestar depende de esto. O necesito... Entonces vamos transitando en la vida buscando nuestra paz interior, nuestra estabilidad mental, emocional en factores externos. Y como la solución no está ahí, saltamos de un lado al otro. El casado quiere estar soltero. Dice, estoy casado, pero no me voy a sentir bien si me divorcio. El soltero quiere estar casado. El que no tiene hijos quiere hijos. El que tiene hijos quiere que sus hijos se vayan de una vez. El que tiene trabajo quiere vacación. El que tiene vacación quiere trabajo. Porque sufrimos y pensamos que de afuera, de alguna manera, va a llegar la solución a nuestro sufrimiento. Claro. Y hemos transitado toda la vida sufriendo y sufriendo. Tenemos casa, tenemos auto, tenemos pareja, tenemos hijos, hemos tenido, pero nunca hemos dejado de sufrir. Claro. Porque en realidad hemos buscado en el lugar incorrecto. El encargado de generar esa ausencia de sufrimiento, de generar estabilidad mental, emocional, de esa paz interior, está en el interior. Y cuando hablamos del interior, del cerebro. Si yo no cuido mi cerebro, no hago lo correcto día tras día para que mi cerebro esté bien, no voy a poder alcanzar, así vaya cambiando de estado civil, de hijos, de trabajo, de todo, claro. Nunca voy a alcanzar si no he cuidado bien. Es como ir en un auto y depender de que el camino esté bien para que el auto funcione bien. Y no lo llevo al técnico, no lo llevo al taller, no le pongo gasolina, solo dependo que haya un buen camino. O necesito para avanzar que siempre esté en bajadita, no necesito gasolina. Claro. No puede ser así, no puedo controlar que el camino siempre esté en bajada. Va a haber un momento que sea subida, plano, entonces tengo que cuidar el auto. Si no cuido mi cerebro, nunca me voy a sentir bien. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado acá. Espero que podamos tener una segunda charla en un futuro no muy lejano, porque hay otras cosas que conforme hemos ido conversando se me han venido a la mente. Cuando dijo, por ejemplo, el estigma de la psiquiatría y las teorías de conspiración. Por ejemplo, hay un experimento que sé que se hizo en los años 70, que me gustaría conocer su opinión, de esta persona que mandó a gente sana a centros psiquiátricos. ¿No, ¿Lo conoce el experimento? No, pero lo voy a buscar. Bueno, mandó gente sana para ver si los psiquiatras lograban, y les dijo, digamos, por decirlo en palabras sencillas, háganse los locos a ver si los descubren. Entonces, en todos los centros psiquiátricos aceptaron a estas personas sanas que se estaban haciendo pasar por locos. Y claro, era una forma de decir la psiquiatría es una cosa media extraña. Claro, pero si yo voy al médico y le digo, me está doliendo, me finjo un dolor de estómago. Yo he tenido cirujanos, yo he tenido amigos cirujanos que han abierto al paciente porque el paciente les refería dolor. Y parecía apéndice, pero cuando ya una vez abierto y el apéndice estaba normal, y era que tenían problemas mentales, digamos, ¿no? Pero es que yo siempre les digo al paciente, lo primero le digo, lamentablemente todavía en una de las diferencias con las otras ramas de la medicina es que psiquiatría depende mucho de la información verbal que nos da el paciente. Claro. Porque no hay un estetoscopio, una linterna, un bajalenguas que llegue a ver el cerebro directamente. Claro. Entonces, nosotros hay dos tipos de los signos y los síntomas en medicina. Los signos son aquellos objetivos, como un sangrado. ¿No? Yo veo el sangrado. Uno me puede decir, estoy sangrando y veo no hay sangrado. Claro. Pero los síntomas son aquellos subjetivos. Si el paciente viene y me dice, tengo dolor de cabeza. Claro, no puedes ver el dolor, digamos. Ahora, obviamente también hay alguna forma de poder saber si es verdad.
¿no? Porque si un paciente me viene y me dice, tengo dolor de cabeza, ¿cómo es tu dolor de cabeza? Un dolor de cabeza que se irradia al dedo gordo del pie. No hay esa relación clínica, porque todas las enfermedades tienen una relación clínica. Claro. Entonces también hay la capacidad de poder detectar al paciente cuando está fingiendo. Okay. Pero si el paciente se prepara, lee libros y claro. También o sea, no somos infalibles. Y claro, y dentro de este experimento, la gente que fue admitida en los centros, llegó un momento en el que ellos dijeron, ¿saben qué? Era mentira, estaba fingiendo, déjenme salir. Y que en muchos casos no los dejaban salir. Pero lo interesante del experimento es que los pacientes que estaban ahí adentro eran los que les decían a estos actores, les decían, vos estás bien, vos no deberías estar acá. Claro. Fue algo que me llamó la atención. Obviamente lo he leído muy por encima, tendría que profundizar. Lo veremos. Interesante, no, es que es verdad, otra cosa que me dicen, por ejemplo, cuando a veces les sugiero internación. Ajá. ¿Por qué? Me dicen, porque a veces es necesario la observación continua. Porque claro, uno puede fingir 10 minutos, 20 minutos, pero no todo el tiempo, ¿no? Ya cuando bajan las armas uno se da cuenta que su comportamiento es diferente. Entonces, es que es muy, muy interesante. También hay que ser sinceros, a nivel mundial, ya desde la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud y muchos países se han trazado como un objetivo la desmanicomialización de la salud mental, ¿no? Donde ya no se deberían crear más psiquiátricos como los antiguos, esos como el de Batman y el Guasón Arkham, ¿no? Sí, porque más bien eso atenta muchas veces contra la recuperación, sino lugares más humanos, más parecidos a hospitales. Es que es muy complejo, no te olvides que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no me acuerdo en cuál, a los pacientes con trastornos mentales no los metían al hospital, los metían a la cárcel y los encadenaban. No siempre había esa discriminación, ese maltrato, entonces hay que tener mucho cuidado. Y en gran parte todo eso es lo que ahora repercute y uno dice, voy a ir al psiquiatra, ¿sabe qué, doctor? Si lo veo en la calle no me salude porque van a decir que estoy loco. Camisa de fuerzas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Electroshocks, terapias como las que le hicieron al protagonista de La Naranja Mecánica. Claro. Tenemos que hablar de eso la próxima, Doc. Muchísimas gracias. Más bien si nos ayuda dándonos formas de contactarlos a usted o al centro para si es que hay alguna persona que quizás piensa que puede ser importante o positivo visitar. Claro. Nosotros precisamente hemos tratado de romper estos estigmas con los que vivimos. Estamos desarrollando una unidad de salud mental donde trabajamos completamente diferente a lo que es las tradicionales, ¿no? Donde trabajamos con terapias alternativas, tratamos de crear ese ambiente de paz, de tranquilidad, donde uno entre la música es calmada, tranquila, puede relajarse, la aromaterapia desde los olores, y tenemos psicólogos, psicopedagogos, también neurólogos, psiquiatras trabajando. Si alguien quiere y gusta el teléfono de Insight, que se llama así, viene de Insight adentro, porque lo que decíamos, no tiene que trabajar en el interior y no en el exterior. Insight es el 77002522. También estamos en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, incursionando en el TikTok de a poquito. Tenemos las páginas donde tratamos de subir información, videos y cualquier cosa estamos para servirles. Agradecerte a ti por la invitación. Me encanta hablar de este tema. Realmente cuando uno empieza a hablar de salud mental puede estar días de días hablando. Hay tantas cosas. E incluso alguna vez tal vez nos podemos reunir para que te vaya comentando experiencias que hemos vivido a lo largo de los años, cada cosa que hemos visto, que hemos escuchado. No, es un mundo aparte. Uno creo que voy a escribir un libro alguna vez con las anécdotas de las cosas que hemos vivido. Tienen que hacer un canal de YouTube, Doc. Sí, voy a hacer para contar, no, porque uno vive cosas muy, muy interesantes en este camino que nos hemos trazado y que caminamos día tras día. Buenísimo. Y también acotando a eso, por ejemplo, yo era una persona que estaba muy escéptica de las terapias alternativas como el mindfulness, por ejemplo, la meditación, ese tipo de cosas. Pero yo decía, eso es para hippies. Claro. Pero conforme fui estudiando y también hablando con gente como usted, digamos, que da una visión científica, obviamente la perspectiva cambió. Lo que pasa es que muchos asocian, por ejemplo, la meditación, el mindfulness o el yoga
con la religión también. Correcto. ¿No? Como los budistas practican mucho esto, uno dice, puede ser religioso, digamos, ¿no? Claro. Pero en realidad todo esto es ya es científico, ¿no? De hecho, hay una psiquiatra que recién ha llegado y ojalá la voy a contactar también para poder trabajar con ella, que ha hecho como 3 años de mindfulness aplicada a trastornos mentales. Ah, buenísimo. ¿No? Que he visto, que ha publicado, porque todo ya cada vez se está relacionando más, ¿no? de estas terapias alternativas. Uh-huh. Como un todo, como un tratamiento integral, ¿no? Porque no solamente es solo el medicamento, sino es, como decíamos, muchas cosas. El cerebro es como una computadora. Uh-huh. No solamente hay que tener bien el hardware, o sea, la máquina, sino también el programa, el software. Si yo tengo un iPhone 15, pero le cargo programas truchos, no va a servir el celular. O al revés, si tengo los mejores programas, pero tengo un iPhone 2, tampoco va a correr. Tiene que haber un equilibrio entre un buen equipo y un buen programa. El equipo en este caso es el cerebro, anatómicamente la neurona, el axón, la dendrita, los neuroquímicos, uh-huh. Y ahí interviene mucho la parte de la medicación y demás cosas. Y la programación es ya ir viendo las experiencias que el paciente ha ido guardando, las reacciones que tiene, cómo procesamos, cada uno es diferente. Uh-huh. A mí la Navidad, por ejemplo, me encanta, me despierta alegría, me despierta felicidad por las experiencias que he tenido de niño, pero también tengo que saber que la Navidad es una de las épocas que más suicidios produce en el mundo. Claro. ¿No es cierto? Cada uno con su experiencia tiene un programa diferente y en base a ese programa reacciona, no porque quiere, sino por lo que ha vivido. Y a veces no sé por qué reacciona así, no es por casualidad, hay cosas en el pasado que te obligan a reaccionar así. Por eso hay mucho, vamos a tratar de... Claro, está buenísimo. Y somos presas también nosotros de nuestros propios prejuicios, ¿no? Claro. Así como hay gente que dice, no voy a ir al psiquiatra porque seguramente me va a dar medicamentos y esos medicamentos me van a hacer adicto y no sé qué. Hay gente como yo que dice, no voy a hacer meditación porque eso es para los hippies y seguramente religioso. Claro. A veces tenemos que liberarnos de nuestros estigmas para conocer un poco más y nutrirnos de todo un poquito, ¿no? La mejor forma de liberarse de todo es el conocimiento, ¿no? Dicen que el conocimiento es poder. Uh-huh. Y mientras más ignorante te mantengan, más control tienen sobre ti. Uh-huh. Por eso estos espacios son tan importantes y yo siempre trato de hacerme un tiempo para ir a cualquier lugar que me inviten porque parte creo que de nuestro trabajo es el informar, ¿no? Y te agradezco a vos porque he visto que utilizas estos espacios para poder informar. He visto temas muy interesantes en algunos podcasts anteriores, entonces creo que es nuestro granito de arena para ir mejorando la sociedad, ir ayudando al resto y rompiendo esos estigmas en base a poder difundir más conocimiento. Buenísimo, Doc, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que escuchó este podcast, el blog de Pacu. Nos vemos en una próxima edición. Chau, chau. Gracias.